El 50% de las mismas tienen riesgo de pobreza y esto lo vamos a cambiar. Tenemos que dar tranquilidad a las familias y no a los fondos de inversión. Este es el objetivo de un Gobierno de coalición progresista. Jo, pues lo están consiguiendo, ¿eh? ¿Qué tal? Beatriz García, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Carlos? Lo están consiguiendo de tal manera que creo que debió ser la primera vez, ¿no?, que en tasa de pobreza infantil, y lo estábamos comentando antes en la publicidad, y es verdad con Luis Fernando, que son unos datos lo de la pobreza infantil, sí, la pobreza severa, la pobreza relativa, que es verdad que están muy retocados, pero están retocados para todos. Bueno, sí, pues España, tasa de pobreza récord infantil en la UE. Hay que reconocer que lo están consiguiendo. Sí, parece que no sí, ha dicho que iban a atajar el problema del 50%, lo atajará hacia el 60%, hacia el 70%. Le meterá un tajo, de riesgo, ¿no?, de pobreza. Claro, atajar, que debe venir de tajo. Claro, dice, oye, esto hay que cambiarlo, del 50% al 60%, al 70%, que es hacia donde vamos. Vamos hacia donde vamos es a un saqueo fiscal, Bea, de muchísimo cuidado, Luis Fer. Vamos a ver. En el pacto de gobierno PSOE-Sumar, no sé quién es peor de los dos, o los dos son peores que los dos, o la suma de los dos es peor que cualquiera de los dos. Bueno, hablan ya de una alianza para subirnos los impuestos otros 60.000 millones de euros. O yo tengo muy equivocado el cálculo, Bea, o yo creo que hablábamos ya de unos 100.000 millones prácticamente acumulados hasta el comienzo del año 23. Habrá que sumarles los del 23, es decir, entre 21 y 22, y ahora tendremos que sumarle los del 24, 25, 26, 27, con lo cual no sé muy bien dónde acabamos. Los de 2024, que va a ser 2024 un año, bueno, va a ser el año donde más dinero del contribuyente necesite Pedro Sánchez desde que ha gobernado. Nunca antes va a necesitar más dinero porque nunca antes se ha planteado un gasto público tan elevado como el que necesita, ¿no?, ahora, casi 200.000 millones de techo de gasto. Lo hemos visto y además se le suma otra problemática en 2024, que es que por lo menos el Gobierno ha prometido que va a reducir el déficit, y si reduces el déficit sin reducir el gasto público, solo hay una vía para hacerlo, que es con más impuestos. Entonces, pues el plan está hecho. Ahora mismo están ellos, pues, dejando volar su creatividad fiscal, a ver por dónde pueden exprimir el bolsillo a todos, porque claro, se han pasado de frenada, lo hemos visto con el impuesto a las energéticas. Ya Repsol ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho, oye, si esto va a ser temporal y me estás diciendo que lo vas a prorrogar, entonces yo a lo mejor me planteo... yo no me creo mucho el parón que ha anunciado el Gobierno, o sea, por un lado o por otro les meterá el cuerno. Efectivamente, o sea, vamos, yo eso lo doy por descontado. Lo hemos visto ya con la última de sociedades, sí. La comentaremos. Bueno, vamos con otro que tiene creatividad fiscal, Escribá. Un aumento de casi 1,5 puntos más de cotizaciones respecto al PIB, y estaremos, ya fue en el año 2022 y claramente más en el año 2023, que ha arrancado además con una fuerza tremenda en términos de recaudación de cotizaciones sociales, casi en 11 puntos del PIB, de cotizaciones sociales, lo que es un hito extraordinario. Sí. Hablan del dinero como si lloviera del cielo, es decir, tú sacas el paraguas, lo pones así del revés y se empieza a llenar de dinero. Es que lo pagamos nosotros. Es que ese 11%, hablan con una alegría de la recaudación que es nuestro. Claro, lo que está diciendo es, hemos robado es que es de la clase productiva 11 puntos del PIB. Le falta decir, maravilloso. ¿y no aplaudís? Pues no, porque nosotros somos los que pagamos. Claro, ese es el problema, que somos los que pagamos, que vamos a pagar más y que vamos a pagar cada vez más. Decía Beatriz antes, todos los impuestos que quieren poner en marcha, por el gasto que quieren poner en marcha, las obligaciones, hablabas del déficit, pero también de deuda, porque estamos por encima del PIB nominal, estamos en el 1,1, en el 1,2% del PIB en deuda, lo que hace que le vayan a obligar al Gobierno a reducir también esa deuda pública. Van a necesitar más dinero, pero mi pregunta está, si ya nos están exprimiendo al máximo, si han aprobado hasta 54 o más de 54 subidas, yo ya perdí la cuenta, vean, no sé si son 54 o 60 subidas de impuestos las que llevamos hasta el momento, más las que quieren aprobar. Si es que depende, ya, o sea, la gallina del huevo de oro llega un momento en el que no pone ya más huevos. O sea, si las englobas por tributos, evidentemente te salen menos. ¿Cuál es la cuestión? Que han dado distintas o han realizado distintas reformas sobre los mismos impuestos, incluso en los mismos actos legislativos. Con lo cual es verdad que estaríamos en torno a 55, 56 subidas de impuestos. Si las coges todas, porque cada una de ellas por el impacto daría para haber hecho una reforma legislativa en sí. Claro. Pero bueno, vamos a decirle a la gente, no es por amargarles el comienzo de año, los polvorones y demás, pues no. Vamos a decirle o vamos a darles el listado de por dónde van a venir los próximos cuernos. Bueno, esto parece un encierro de los Sanfermines, no, todo el festejo de los Sanfermines.
pero vamos por partes. Venga, número 1, atención, lo llaman así, vea, nueva tributación de la riqueza. Y ya hablan de nuevo impuesto de patrimonio, subidas en sucesiones y donaciones, caerá algo también en IRPF, pero eso lo comentamos después. ¿Por dónde va esa nueva tributación de la riqueza, si es que va a quedar algo de riqueza? Claro, ahora mismo en el gobierno no saben qué hacer con el impuesto a las grandes fortunas, otro que también iba a ser temporal, pero Yolanda Díaz, vamos, decirle a tus socios de gobierno que vas a quitar el impuesto a las grandes fortunas, pues te va a costar un disgusto. Pero claro, el impuesto a las grandes fortunas tiene un problema, que es que no ha recaudado lo que el gobierno pensaba recaudar. Y luego también que las comunidades autónomas pues han contractuado a esto, han recuperado patrimonio y ahora dice, por ejemplo, Madrid, que lo va a devolver a todos los contribuyentes en una bajada generalizada de impuestos cuando recaude su propio impuesto de patrimonio. Entonces, Sánchez tiene que mover ficha, tiene que saber si prorroga el impuesto a las grandes fortunas o no, pero patrimonio no es el problema está ahí en subidas de sucesiones Sí, aquí y sí donaciones. que nos van a enganchar, pero bien. Ese es el objeto del deseo de María Jesús Montero desde que ella estaba en la Consejería de Andalucía. Que Lo que implica quiere, quitarle que la son capacidad de rebajar a Madrid. las herencias, efectivamente, es hacer lo mismo que has hecho con patrimonio, que es una auténtica salvajada y un atentado a la fiscalidad autonómica, pero el objeto de deseo es sucesiones y donaciones, que ya recauda 3 veces más que patrimonio a día de hoy y que, por desgracia, en España no hay tantos ricos para exprimirles por patrimonio, Totalmente. pero sí hay muchos muertos, por desgracia. Entonces, sucesiones y donaciones va a ser la próxima batalla. Vamos con otra, Luis Fer, que aquí sí que pillan cacho, pero por todas partes. Nuevas subidas del IRPF, con la inflación, que ya lo están haciendo todos los años. Esto más o menos está suponiendo 6.000, 7.000 millones de media de subida, así, sin que nos demos cuenta, sin legislar nada. Como precisamente lo que tendrías que hacer sería legislar para rebajar el efecto de la inflación y no lo legislas, resultado, sube automáticamente. Mientras la inflación 6.000, siga 7.000. siendo positiva, mientras la inflación Y siga luego premio subiendo, para las rentas del capital también. mientras la inflación siga subiendo, efectivamente es una subida de impuestos por IRPF. Esto tenemos que saberlo que es así, eso todo el mundo lo tiene que entender. Este es Cada el vez kinder tenemos- sorpresa del gobierno. Sí, sí, oiga, Te que la das inflación cuenta está... y, oye, Uy, qué bien, que la inflación está en el 3%, sigue siendo una subida de impuestos, además, para no solo en pérdida de poder adquisitivo, sino en el impuesto de la renta a las personas físicas por el efecto de la inflación. Y luego las rentas del capital, pues ataque al bolsillo del contribuyente, en este caso en el ahorro y en las inversiones. Sí, yo creo que ellos tienen claro que a través del IRPF van a coger mucha más punta de recaudación de lo que van a coger con la famosa tributación de la riqueza, lo otro es un anuncio electoral, vamos contra los ricos, sí, y un churro. Sí, pero ahí van es contra donde la capa está lo media. gordo, claro. Van Ahí contra es la donde- capa media. Ahí es donde está. La capa media de empresas, que son todas, porque el impuesto de sociedades tiene una calificación distinta para pequeña empresa, para gran empresa, vale, pero básicamente es el mismo impuesto, pues aquí también, atención, subida del impuesto de sociedades, 15% efectivo de tributación, esto será corregido sobre el resultado contable. Porque como no se ha corregido lo de sobre el resultado contable, como cuelen algo de sobrefacturación, como cuelen que ya anda Yolanda Díaz diciendo esta historia, esto puede acabar como el Rosario de la Aurora. Claro, pero Vamos, ya básicamente que no quede una empresa. el resultado contable ya es un problema, o sea, es un impuesto que va dirigido a las multinacionales, a las que más impuestos pagan en España, a las que más empleo generan, a las que generan el empleo más estable, pues en lugar de calcularse sobre la base imponible, se calcula sobre el resultado contable, la base imponible pues se eliminan, por ejemplo, dividendos en el extranjero, se elimina que tú un año ya has tenido pérdidas y las puedas compensar. Entonces, esto es inventarse un nuevo impuesto sobre el que ya está, que es el impuesto de sociedades. Pero que además te puede hacer tributar sobre algo que ya has tributado en otro país. Efectivamente. ¿Y qué empresa va a aguantar eso? Claro, esa es la gran duda. O sea, realmente a mí de todos los anuncios que han hecho hasta la fecha y que todos me parecen malos, a mí este es el que más dañino me parece. Primero porque haces competir en desigualdad de condiciones todavía más. O sea, pensemos, si esto ya es malo para cualquier empresa con sede en España que tenga que competir con empresas que tienen la sede en el extranjero, imaginémonos aquellas a las que ya les han metido un impuesto adicional, como son las energéticas o los bancos. Pero el hecho de que las empresas en España, con negocios fuera, es decir, las grandes multinacionales, es decir, las empresas a las que se tendrían que parecer todas las empresas que tenemos en España, cualquier pequeña y mediana empresa debería poder aspirar a ser una gran empresa, una gran multinacional, porque al final son las que más productividad tienen, las que más empleo crean y las que más empleo y riqueza generan, pues tendrían que enfrentarse a esto. Y esto lo que hace es inviable.
Si tú estás tributando en el extranjero por lo que produces en el extranjero y en España por lo que produces en España, cuando cierras el ejercicio contable en España te dice el gobierno, no, vamos a ver cuál es tu factura fiscal. Esa que ellos dicen, no, solo tienen un 5%. No, ¿cómo que un 5%? No, yo he tributado fuera lo que he producido fuera y aquí lo que he producido aquí y lo que he vendido aquí. No voy a tributar aquí lo que he vendido fuera. Y he pagado impuestos allí. Y entonces el gobierno que dice, sí, vas a pagar aquí lo que has producido y lo que has vendido para empezar, fuera. se carga todos los convenios de doble tributación de un plumazo, y están bueno, legislados. Claro. Pero bueno, no sé, y ya se han veremos. planteado recaudar 10.000 millones de euros con esta medida. Ahora mismo Sociedades recauda unos 30.000 millones, no tiene ningún sentido ni van a conseguir la mínima parte. No, Vea, te uno el punto 4 y 5, aunque no se preocupen ustedes que irá duplicado, ¿eh? Por parte del gobierno irá duplicado, pero bueno, te los uno porque debe ser la fiscalidad de esta época maravillosa en la que nos hemos encontrado que hay que adorar a la naturaleza y la naturaleza nos tiene que aplastar. Bueno, más fiscalidad verde y plan de fiscalidad saludable, que vuelve el tema famoso de los alimentos con grasas, los azúcares, vamos, que no te puedas tomar una Coca-Cola, que no te puedas comer una hamburguesa en el McDonald's, que no puedas hacer lo que te dé la gana, vamos, básicamente. Sí, esto va muy unido. Más y esto que va unido claro, a combustibles y demás, sí, cuidado con esto. La fiscalidad verde, bueno, y saludable, pues es la excusa de los gobiernos, de los políticos y sobre todo de los que nos gobiernan ahora para... bueno, o sea, cualquier acto de nuestro día a día puede ser susceptible de que un político te diga que contamina, todo contamina. Rozas el zapato, microplástico, estás contaminando, te mueves, mandas un WhatsApp, todo contamina. Entonces es la excusa perfecta para que los políticos nos frían a impuestos y además manejen nuestra vida. ¿Fiscalidad verde qué puede ser? Bueno, lo hemos visto en el impuesto al plástico, Hacienda se ha puesto las botas. Tenemos los combustibles, no solo diésel y gasolina, ya está encima de la mesa el combustible de los agricultores, ya está encima de la mesa los billetes de avión. ¿Qué contamina también? La carne, bueno, contamina muchísimo. Entonces, pues también será, estará en las quinielas para ser grabada, no solo porque contamina, sino porque... puedo considerar yo como político que no es saludable. Ya Garzón intentó subirle los impuestos a los productos con grasas, al IVA de los refrescos lo consiguió, y a los procesados, hoy serán procesados y le meto un impuesto por tu bien, mañana serán no procesados porque, mira, es que también me estás molestando. Luis Fer, y te dejo la última alegría de este año, subida de cotizaciones sociales, que evidentemente las habrá, a todos y en especial a autónomos, rentas de más de 40.000 euros. Esto es otra de las el gran mazazo. Esto es otra de las madres del cordero, de esa que saca a pecho el señor Escrivá, y que lo que hace directamente es disparar el coste de contratación en España de una manera brutal. A los autónomos ya ni te cuento, claro. A los autónomos lo que les está diciendo, el mensaje que lanzas a los autónomos es que piensas facturar más este año, aquí te voy a esperar. Entonces, al autónomo le desincentivas, incluso que trabaje por encima o que trabaje mejor de lo que le hizo el año anterior. Pero el problema adicional es que, claro, todo esto, cuando tú elevas estos costes de contratación a las empresas, en un entorno inflacionario como el que tenemos, afectas a muchas cosas, entre otras... Bueno, para empezar al precio final, obviamente. Al precio final, evidentemente, y a todo, pero entre otras cosas, a algunas importantes para España dentro de muchos años, porque todas estas cosas, todas estas medidas tienen efectos luego a largo plazo. Los planes de previsiones complementarios para la jubilación tan necesarios en España, que se han desplomado después de que tocaran los planes individuales y pasaran las aportaciones máximas de 8.000 a 1.500, para incentivar los planes de empleo. Esto, que es importante porque al final las pensiones van a ir bajando a lo largo de los años y los que se jubilen dentro de 30 o 40 años no van a recibir el 80% de su último salario, probablemente se parezca más al 60 o al 50%, esta gente no va a poder tener su previsión complementaria, no van a tener su ahorro complementario, entre otras cosas porque en España poner en marcha planes de empleo de empresa cuando te han subido todos los costes a las empresas pequeñas y medianas es prácticamente imposible. Es decir, esto tiene efectos bola de nieve muy por encima del directo que es la cantidad de dinero que vamos a tener que pagar, tanto empresarios como trabajadores. Bueno, pues después de todo esto, recuerden al gran Pedro Sánchez, profeta siempre de las verdades. Escúchenle. Y en lo relativo al impuesto de la renta de las personas físicas, evitaremos cualquier aumento de la presión fiscal sobre las clases medias, que no se van a ver afectadas, y únicamente incrementaremos los tipos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros anuales. Y tarancho que se quedó. Toda una colección de pesadillas, pero Pedro Sánchez ha dicho que no va a subir la presión fiscal a las capas medias.
Bueno, a mí me hace mucha gracia que estén dándose golpes de pecho con la revalorización de las pensiones, subiendo pensiones de 3.000 euros, subiéndoles el 8,5 y no deflactando la tarifa del IRPF a una persona que cobra un salario de 1.500 euros, no le compenses la inflación. Y luego en las cotizaciones sociales, Sánchez, que habla de las rentas bajas, la subida de cotizaciones sociales de la que hemos hablado, de la que presume Escrivá, es una subida de cotizaciones, es una herencia maravillosa, hasta 2050. O sea, nos van a estar subiendo sistemáticamente las cotizaciones poco a poco hasta 2050 sin parar, y eso a más de 20 millones de contribuyentes. Este año no nos hemos dado cuenta mucho porque era un 0,6, 2024 pasamos al 0,7, así en 2029 al 1,2. Esto se reparte entre empresario y trabajador. ¿Y en qué repercute? En los salarios. ¿Por qué no suben los salarios? Porque estás penalizando que la gente cobre más dinero. Pero a ti lo que te pasa es que no has escuchado a Yolanda Díaz, Es verdad. porque Yolanda Díaz tiene la solución. Escúchenla. Estamos a la vanguardia con estas normas, pero no solo con ellos, sino que desde la gestión del Gobierno de España, desde la presidencia de la Declaración de Luxemburgo, pasando por la Declaración de Toledo, hasta el último hito que nos queda, que se aprobará en las Naciones Unidas en los próximos días, estamos, digamos que somos el baluarte de la economía social, no solo en la Unión Europea, sino que también en el mundo. Todo va de maravilla. Sí, sí, sí. Hala, ciérrame la tertulia, En que el nos mundo hemos ido de entero. No, yo tiempo. solo digo una cosa. Con esta racia fiscal que nos espera, con este infierno fiscal en el que han convertido España, ojo a países que hasta ahora pensábamos que iban por detrás de Bueno, nosotros, ya está como pasando. Portugal, Sí, sí. que Portugal ha visto la oportunidad y ha dicho, ojo a las empresas que se quieren establecer aquí, tranquilidad, van a tener tipos bajos. A las fortunas que se quieren establecer aquí, tipos bajos. A los empresarios autónomos que quieran generar riqueza en Portugal, tipos bajos. Ojo que Portugal dentro de poco igual hasta nos pasa. Bueno, vosotros dos no marchéis todavía a vivir a Portugal, que os necesitamos aquí, Bea y Luis Fer, y bueno, como Vale. acabamos de comenzar el año, Aguantamos. oye, que el mejor año, Y a levantar yo España. felicito la Navidad hasta que se acaba el todo, así que os sigo felicitando la Navidad. Feliz y ya Navidad, está. feliz Y Navidad. a todos los que nos están viendo, que tengan el mejor año, ya saben, a seguir aquí que hay que levantar España.